La placa base o motherboard es la columna vertebral de cualquier PC y es donde se instalan todos los componentes que forman tu PC y de ella van a depender muchas de las características que puede y no puede tener. En ella se instalan desde el procesador, la memoria RAM, los discos duros o la tarjeta gráfica. Cada uno de estos componentes tiene su propia ranura para que puedas conectarlos. Estos conectores que tiene la motherboard van a determinar cómo vas a poder actualizar tu ordenador en un futuro. Por ejemplo, si tienes una placa base con determinada versión de memoria RAM, ese conector no lo vas a poder cambiar en un futuro y no podrás instalar versiones superiores de ese estándar. En la estructura básica de la motherboard destaca la placa de circuito impreso, también conocida como PCB, la cual es la base que suele ser de color verde y que tiene como unos canales o líneas por donde viaja la información. En estas placas de circuito impreso van conectados otros componentes como los circuitos integrados, zócalos, condensadores y otros dispositivos electrónicos. Todos estos son los componentes básicos que vienen preinstalados en la placa base y son los que aseguran que los subsistemas de la placa funcionen y puedan establecer las conexiones e intercambios de información por parte del resto de componentes. A continuación voy a ir explicando cuáles son esos otros componentes o partes que existen en la motherboard. El chipset es el auténtico cerebro de la placa base. Lo puedes identificar fácilmente porque suele ser el circuito integrado más grande de todos. Su nombre significa literalmente eso, conjunto de chips, y su función es controlar el flujo de información entre los diferentes componentes de la PC, como son el procesador, la memoria RAM y demás dispositivos que estén conectados en ella. Hay que tener en cuenta que tu equipo está compuesto por muchos componentes de diferentes tamaños y funciones. En la placa base o motherboard tienes la tarjeta gráfica, el procesador, los módulos de memoria RAM, etc. Entre ellos está el propio chipset, que es el responsable de que el resto de componentes puedan comunicarse correctamente entre sí. Se puede decir que el chipset es el centro de comunicaciones, ya que es el que controla y organiza todos los datos entre el procesador y el resto de componentes para que todo funcione correctamente. También es el encargado de controlar el tráfico de datos. Por ejemplo, cuando mueves el ratón, ese movimiento se ve reflejado en la pantalla, y es porque el chipset ha llevado esos datos del ratón al procesador y de ahí los ha llevado al monitor, incluyendo los datos que se escriben y borran del disco duro. El tipo de chipset que tenga tu placa base determinará otras características que puedas o no puedas tener. Por ejemplo, no todos los chipsets pueden convivir o son compatibles con todos los procesadores de cada marca. Para evitar problemas, hay veces que los fabricantes como Intel o AMD hacen que sus familias de procesadores mantengan el socket o zócalo que se utiliza para la generación anterior, para que sean compatibles, aunque en algunos casos requieras actualizar la BIOS o UEFI de la motherboard. Sin embargo, esto no pasa siempre. Otras veces las nuevas generaciones de placa base cambian también el zócalo, y esto es algo que pasa con cierta frecuencia. Esto provoca cambios en el que los componentes pueden dejar de ser compatibles con los zócalos de los nuevos modelos, y esto puede depender un poco de la antigüedad de dichos componentes. Además de esto, el chipset de la placa base también condiciona y limita las cantidades máximas de conectores como lo son los PCI Express, los puertos SATA o USB que puedan existir en ella. Los conectores que suelen haber son los PCI Express, que sirven para conectar tarjetas. Generalmente se utilizan para las tarjetas gráficas, pero puede haber otro tipo de tarjetas enfocadas a aspectos más técnicos, como son las tarjetas para puertos USB o las tarjetas para puertos SATA o para las unidades de estado sólido M.2. Además, el chipset también determina la versión de cada uno de ellos. Por ejemplo, casi todas las placas bases modernas tienen por lo menos un puerto M.2. Otro de los aspectos que condiciona la fabricación de la motherboard es su sistema de alimentación eléctrica, que no es más que el conjunto interno de componentes que se encargan de la regulación del voltaje, así como sus fases de alimentación eléctrica. El sistema de alimentación eléctrica que tengamos en el ordenador será especialmente importante cuando lo sometamos a un estrés intenso, cuando el procesador necesite más energía para el trabajo que le estemos encargando. Esto hace que sea la característica más relevante en casos como cuando el usuario intenta hacer overclocking, que es la técnica de hacer más rápido el procesador para intentar ganar un pequeño extra de potencia en la PC. Hay dos componentes en los sistemas de alimentación que son especialmente importantes. El primero son los módulos reguladores de voltaje o VRM, los cuales son los componentes que adaptan el voltaje de la fuente de alimentación a los dispositivos de nuestras PC, de manera que el voltaje no sea insuficiente para que funcione correctamente y no sea demasiado como para comprometer la salud de la motherboard. Los VRM están colocados en la superficie de la motherboard como pequeños circuitos cerca del procesador y de los módulos de memoria RAM. Muchas veces está cubierto
cubierto por los disipadores que traen las placas bases modernas. El otro componente clave en este apartado son las fases de alimentación eléctrica, cuya misión es la de hacer que el procesador o la memoria RAM tengan una alimentación lo más plana y estable posible, de forma que no haya ninguna alteración o pico de voltaje que afecte a su funcionamiento. Los fabricantes de placas bases ponen en el VRM varias fases de alimentación y cada una de ellas actúa como una etapa de rectificación y filtrado para estabilizar la corriente que le llega. Por eso, cuantas más fases de alimentación eléctrica tenga el VRM, más estable será la señal de alimentación que proporciona a los componentes que alimenta. La motherboard de tu PC tiene muchos componentes y circuitos, y alguno de ellos puede llegar a generar mucho calor, y si alguno de esos componentes superan ciertos umbrales máximos de temperatura durante mucho tiempo, podrían llegar a dañarse para siempre. Por eso, la mayoría de placas bases actuales tienen varios disipadores para que ayuden a reducir ese calor generado. Algunas placas bases, sobre todo las de gama alta, pueden tener la superficie de su PCB recubierta de disipadores. Algunas placas bases, sobre todo las de gama alta, pueden tener la superficie de su PCB recubierta de disipadores. Incluso algunos modelos van más allá, recurriendo a ventiladores o incluso placas metálicas en el reverso denominadas escudos térmicos de metal, que ayudan con la disipación del calor. Las placas base de las PCs también suelen tener chips de audio, que determinan la calidad de sonido que va a tener tu PC. Aquí, por lo general, cuanto mejor sea la placa base, mejor va a ser el módulo de sonido, aunque en gamas altas también puede haber algunas diferencias. Sin embargo, en las gamas medias o bajas no suele haber tan buen sonido. Esto es algo que se puede solucionar instalando una tarjeta de sonido dedicada. Además del apartado de sonido, las motherboard también incorporan módulos Wi-Fi o controladoras Ethernet, que van a determinar cuál es la velocidad máxima de conexión que puede obtener tu PC tanto en Wi-Fi como con la conexión Ethernet de tu casa. Por lo general, no hace falta que instales en tu PC una tarjeta de red dedicada, a no ser que la conexión que se encuentra en la motherboard se haya dañado o le quieras agregar conexión inalámbrica a tu PC. Y bueno, hasta aquí el video. Déjenme en la caja de comentarios qué gama es la motherboard de su PC. No olviden regalarme un buen like y también no se olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que vayamos publicando. Sin más, se despide de ustedes Goritech y nos vemos en el siguiente video.